Yo creo que voy a invitar a los panelistas a estar con nosotros, ¿verdad? Y perdón por apenas estar llegando ahorita, pero estuve en un evento sobre cáncer de mama de la Universidad de Miami, aquí cerquita. El doctor Sekeli, la doctora Lustig creo que está con nosotros en línea, y el doctor Seira. Yo reconozco al doctor Sekeli, no lo he visto en mucho tiempo, pero ahí está. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Y Nora está con nosotros en línea. Sí, claro, wherever you want. Wherever you want. Have a seat. I'm just trying to see, where's Nora? Nora nos escucha? Nora está en línea con nosotros, ¿verdad? Nora Lustig. Nora, can you hear us? Okay. ¿Me avisa cuando está conectada? You tell me when she's connected? I'm sure she's connected. Hola, Nora. We just need sound, I think. We can't hear you. Can we fix the sound so that we can hear Professor Lustig? You're working on that. Okay. Nora, ¿tú me escuchas a mí? Okay. Bueno, me da muchísimo gusto el poder estar con ustedes, y antes que nada agradecer a ti, a Alex, a Manuel, por todo lo que está haciendo, y decir que está sufriendo por haber organizado el día de hoy este simposio. Entonces la familia está muy enojada y a pesar de eso está con nosotros, ¿verdad? Hoy por la noche empieza una fiesta judía, así que es un gran sacrificio el estar aquí con nosotros y con ustedes, así que muchas gracias. No es el primer simposio, sino el segundo en una serie, y sobre todo yo quisiera agradecer a alguien muy importante para nuestra universidad. No sé si puede estar en línea, lo dudo, ¿verdad? Pero el señor Alan Herbert, quien nombró a la Escuela de Negocios aquí de la Universidad de Miami, y hoy no puede estar con nosotros en persona porque está batallando con temas de salud, seguramente ya lo mencionaron, pero tanto este simposio como la escuela, muchos aspectos de la escuela, agradecemos a él y a su querida esposa Patty, que yo tuve el gusto de conocer cuando todavía estaba con nosotros en vida hace unos años. Con eso, yo creo que me pidieron a mí empezar con la salud, ¿verdad? Y después vamos a seguir con nuestra ponencia. Y ya la doctora Lustig está... No está. Still working on it. Okay, but she can hear me, right? So why don't I go ahead and start? And are the slides up? Now Nora can hear us, but I don't know if the slides are up. Are my slides up? For sure. And I'll go ahead and I'm going to present our panelists as they're in the order that they're speaking, so we'll just give it a moment. Sure. Paul, can you give a hand? They should have the PowerPoint. Or why don't I just switch the order do you have Dr. Sekeli's PowerPoint or Dr. Lustig's PowerPoint? Do you have Dr. Lustig connected yet? No. Sure, Dr. Sekeli, we have your PowerPoint, so let me present Dr. Sekeli then. We just go with the flow. Ay, claro. Ay, Dr. Sekeli y yo trabajamos juntas hace muchos años en otro sexenio, ¿verdad? Muy productivamente en la Secretaría de Desarrollo Social hace un par de años. No, tampoco, fue hace como un par de sexenios, quizás 3 o 4, pero él no ha cambiado, yo un poquito. Pero es actualmente, además de amigo mío de hace muchos años y un excelente economista, director y fundador del Centro de Educación y Estudios Sociales en la Ciudad de México.
Trabajó con el Gobierno de México, como ya les señalé, como subsecretario de Educación Medio Superior de 2006 a 2010 y antes de eso como subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación en la Secretaría de Educación Pública y Desarrollo Social, respectivamente. Fue economista e investigador en el Banco Interamericano de Desarrollo de 96 a 2001 cuando era niño y tiene un doctorado y una maestría en economía de la Universidad de Oxford. Con eso paso la palabra. Y bueno, muchas gracias por la invitación y Felicia, un gusto volverte a ver. Y sí estás igualita que hace los pocos años. Pero bueno, gusto de saludarlas y de saludarlos. Yo creo que ahora, con el cambio de gobierno en México, muchos y muchas de los interesados en México se preguntan qué viene en los siguientes 6 años. ¿Va a ser una continuación de lo que vimos los 6 años anteriores o va a haber algunos cambios? Por ejemplo, en la presentación que acabamos de ver, que es un tema importantísimo, platicábamos antes de entrar a la sala, de las perspectivas de va a haber un cambio en materia de política energética o no lo va a haber. La opinión de los que participaban ahí, que conocen mucho del tema, es que no mucho, lo cual no es necesariamente una buena noticia si lo que venía haciéndose anteriormente tampoco era una política que diera una perspectiva favorable. Lamentablemente en educación yo diría que es lo mismo. No sabemos exactamente qué va a suceder en los siguientes 6 años en México en educación, un tema muy, muy importante, importantísimo para el futuro, pero no pintan las cosas muy alentadoramente en el sentido de que no se ve un cambio con respecto a donde veníamos en los últimos años. Yo les voy a mostrar algunas cifras de los grandes desafíos que tiene México en materia educativa y lamentablemente, por lo menos mi opinión es que no va a haber un cambio sustancial en ninguno de ellos, lo cual es muy grave por lo que van a ver en unos momentos. ¿Cómo se cambia la...? Ah, ya la cambié, bueno. Y bueno, hay un dicho en México, bueno, en español y en muchos idiomas, es que algo visual, algo que uno ve puede hablar más que 1000 palabras, ¿no? Y yo les quiero en esta lámina tratar de transmitir el mensaje de lo que yo veo y creo que otros preocupados por la educación en México vemos. Y es lo siguiente, el mundo está cambiando a una velocidad increíble, todos ustedes lo saben y lo viven todos los días, y el que todo el mundo esté cambiando muy rápido y progresando, mientras otros van más lentos, implica que la brecha se expande doblemente, no es nada más porque unos avanzan, sino porque otros incluso pueden ir hacia atrás. Yo, la perspectiva que veo de México, no, ya lo hice mal otra vez, ya. Es esta que ven en la pantalla. Y nuevamente, una imagen habla más de 1000 palabras, no la tengo que explicar, habla por sí misma, pero quiero comentarles por qué veo esta situación. Lamentablemente no veo que vaya a haber un progreso en los siguientes años, lo cual implica que se va a ampliar esa brecha con quienes sí están haciendo inversiones y tienen una política activa y moderna en educación. Primero que nada, si ustedes ven simplemente los años promedios de educación de las personas o el porcentaje de población que llega a diferentes niveles de estudio, este es el panorama. Por ejemplo, en primaria, bueno, es bueno que uno no tenga porcentajes tan altos porque es el porcentaje de personas en el país que logró como máximo, esta es la población entre 25 y 65 años de edad, la población que está en el mercado laboral, solamente 34% llegó hasta primaria, lo cual es relativamente bueno, pero si lo compara uno con otros países como Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, es una proporción mayor a la que uno se esperaría tal vez de México. En secundaria, México destaca con ser el país con mayor proporción de población que llegó hasta secundaria, pero realmente donde se empieza a ver el rezago y el problema es que el porcentaje de personas en el mercado laboral que llegaron máximo hasta nivel de educación media superior, high school,
es de 20%, bastante más bajo que otros países, y cerca de Guatemala, Costa Rica, más cerca de Honduras que de Chile, por ejemplo, o de Brasil. Y también en educación superior, en universidad, el porcentaje es pues mucho menor al que tal vez uno se imaginaría, con niveles menores que Ecuador, que República Dominicana, Paraguay, etc. Y esto no habla nada acerca de la calidad. Y esto, por supuesto, que viene de una trayectoria de tiempo atrás. Cuando uno ve cómo ha cambiado entre generaciones, por ejemplo, cómo está la educación de las generaciones que están ahora ingresando o que ya acaban de ingresar al mercado laboral, es decir, población que tiene entre 25, perdón, que me sigo peleando con esto, entre 25 y 35 años, comparadas con personas que entraron 10 años antes. Ahí también se ve un panorama que ya venía siendo bastante limitado en educación. El porcentaje de población que tiene máximo primaria sí bajó, pero bajó menos que muchos otros países, incluso, por ejemplo, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Paraguay. Y por otro lado, aumentó el porcentaje de población que llega a educación media o a la universidad, pero también, comparado con otros países, vean el caso de Chile, como aumentó muchísimo el porcentaje de población entre esas dos generaciones que llegan a la universidad. El problema hoy está sobre todo en este nivel de educación media superior, población que está estudiando entre 15 y 17 años, y en la universidad. Y aquí, así ya hablando ahora sí de datos más recientes, la tasa de crecimiento entre 2012 y 2018 subió en 5.5%, la tasa de asistencia a la educación media a los 15, 17 años. Y en el sexenio que acaba de terminar hubo una desaceleración a la mitad, o sea, la tasa de progreso se redujo considerablemente, y de por sí ya estos números, como se vieron en las láminas pasadas, eran bajos. En términos de asistencia a la universidad de 18 a 23 años, también, si bien los porcentajes eran bajos, venía acelerándose, y en los últimos 6 años prácticamente se estancó. Estos son los datos más recientes. Ahora, independientemente de esos números de cuántos asisten a la escuela, hay un problema en el sentido de que la educación, que normalmente se entiende como la política que más propicia movilidad social, no está jugando ese papel. Por ejemplo, si uno ve hoy, con datos los más recientes posibles, cuando los padres tienen como máximo grado de estudios la secundaria, o sea, los padres tienen baja educación, ¿cómo es la educación de sus hijos? Bueno, pues muchos de ellos llegan a secundaria como máximo, menos 1 de cada 4 llega a la educación media, y solamente 13%, o sea, 1 de cada 10 hijos o hijas de padres con máximo nivel de secundaria, solamente 1 llega a la universidad. Cuando se compara con los padres que tienen máximo educación media superior, el panorama cambia considerablemente, y cuando se compara con los que tienen educación superior, pues es todavía más drástica la comparación. Es decir, si uno tiene la suerte de nacer en una familia cuyos padres fueron a la universidad, la probabilidad de que no lleguen a la secundaria es muy baja. La probabilidad de que lleguen a la universidad es de 61%, es bastante alta. Y ven cómo es casi como un espejo al revés los dos extremos. Entonces, esto quiere decir que la educación en México hoy sigue dependiendo en muy buena medida de dónde se tiene la fortuna o no tan buena fortuna de nacer. O sea, la educación no está jugando ese papel de movilidad social que uno quisiera. Un problema también bastante grave hoy en día, y que se relaciona con otros problemas sociales como la inseguridad, la delincuencia, etcétera, es el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y aquí están ordenados, comparados con distintos países por nivel, y pueden ver que México tiene un nivel muy alto. Ese porcentaje creció en la pandemia como en muchos otros países, pero sigue siendo muy, muy alto. O sea, la educación, el que estén fuera los jóvenes de la escuela no implica necesariamente que estén en el mercado laboral, y eso tiene pues estas múltiples implicaciones.
Ahora, una forma de ver qué tanta prioridad le están poniendo los gobiernos a la educación es el presupuesto, cuánto se gasta en educación. Y ahí, pues México ha tenido un rezago muy importante, no es solamente de los últimos 6 años, ya desde más o menos desde 2014 venía creciendo la brecha. Este es el porcentaje del PIB que se gasta en educación, y miren el caso de México, en América Latina, este es el efecto de la pandemia, pero México tiene una brecha que no existía hace unos 10 años y ahora tiene una brecha de invertir menos, no nada más tiene niveles de educación inferiores, sino que no le está dando la prioridad que debería de darse. Y comparado con los niveles de América Latina de hoy, pues México tiene uno de los porcentajes más bajos de gasto en educación. Visto de otra manera, ¿en cuánto gasta México por habitante en dólares? Perdón, esto es por alumno, no por habitante, en dólares. Y también, pues ahí México tenía un nivel de gasto por alumno más alto, pero alrededor de 2015, 2016, esto se revirtió y ahora gasta menos que América Latina, y aquí tienen el comparativo con otros países. Una de las críticas que se hace al sistema educativo mexicano, y que es en parte cierta, es que se gasta mucho en los docentes por tener sindicatos muy fuertes, pero que eso no se traduce en mejor educación. Pero incluso eso tampoco ha sucedido en los últimos años. Los salarios de los docentes en términos reales incluso se han ido reduciendo en el tiempo. Bueno, ahora, ¿cuáles son los resultados de este sistema educativo para los que sí van a la escuela? Muchos de ustedes estarán familiarizados con la prueba PISA. Es una prueba que realiza la OCDE a muchos países, en donde lo que mide no es qué sabe un joven, se aplica a jóvenes de 15 años, y no es qué sabe en términos de si se sabe fórmulas o si se aprendió de memoria las capitales del mundo, etcétera, sino qué entiende y qué habilidades ha desarrollado en uso del lenguaje, en matemáticas y en ciencias. Y por eso se puede comparar entre países, porque no es una prueba de memorización de un contenido, sino de, por ejemplo, en lectura, es si alguien puede leer un texto y después de leer ese texto explicar de qué se trató el texto. Y eso se puede hacer en cualquier país. Y bueno, México de por sí no ha estado bien comparado con otros países, sale en la distribución inferior, pero lo que más resalta es que en la última prueba que se hizo en el año 2022, México regresó a niveles que no se veían hace 15 años en matemáticas, en lectura no está tan mal aparentemente, pero también es un rezago importante con respecto a lo que ya se había logrado avanzar. Y en ciencias, pues es un rezago, es volver a los niveles de hace 10 años. Entonces, en resumen, y esta nuevamente, si hay continuidad en la política educativa de México, esto es una mala noticia, porque tenemos una baja escolaridad comparada con otros países de América Latina, por lo menos, y por supuesto de la OCDE. Se ha desacelerado la cobertura escolar o las tasas de asistencia escolar. No se ha logrado romper este vínculo entre de dónde se nace y dónde uno termina en términos de educación. Alto porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, una inversión pública decreciente o en el mejor de los casos estancada. En logro educativo, pues los peores resultados en muchos años, y eso es grave no nada más en sí mismo por México, sino porque en el mundo en el que vivimos ya no solamente importa cuánta educación tiene uno en México como mexicano, sino qué están haciendo los otros países. Si hay un país, o como países centroamericanos como Costa Rica incluso, que están avanzando más rápido en educación, pues el perfil de los recursos humanos de Costa Rica en un mundo que ya está conectado y que ya no depende del mercado, de la demanda local por recursos humanos, pues implica una redistribución de las posibilidades de tener, por ejemplo, un buen empleo. Entonces, el que México no esté progresando en educación es mala noticia para la economía mexicana en términos de productividad, etcétera, pero mucho más mala noticia viendo a México con respecto a otros países del mundo. Y por eso, nuevamente, les dejo
esta imagen que ilustra lamentablemente lo que a mi juicio es la situación de la educación en el país hasta el momento. Muchas gracias. Ok, ¿cómo vamos con Haití? Update, how are we doing? We're going to put my slides up, that's great. And is Dr. Lustig now connected? And is the, Nora, can you hear us? But we can't hear you. But we will hear you soon. We will hear you soon. Okay, we will hear Nora soon. I will go ahead in the meantime. I will present myself then. So, Felicia Marie Nall, I am very proudly a member of the University of Miami's faculty and of the Institute for Advanced Study of the Americas. Y me da muchísimo gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Ustedes me dirán si ya tenemos las láminas. We don't have the slides. That's okay. Who's, sorry, mine or? Great. Okay, you just keep me posted on how we're doing. And do you have simultaneous translation going okay? More or less. So tell me, what do you prefer? Do you want me to keep going in English and the slides in Spanish, or is the translation okay? Can I do English? You know I can, even without an accent. You'd be surprised. I can do either, but one has an accent and one doesn't. Okay, so all I need are the slides. No problem, I think. Are anybody else's slides up? Mine will be the easiest. Okay, let's see. Let me tell you then, in the meantime, how important it is that the obvious, we are having this symposium here in Miami, Crossroad to the Americas, at the start of a new sexennial. And I'm also curious, how many people do we have online? Do we know? About 100 people online? Okay. And do we know if they're okay in English? Bueno, me perdonarán porque me pidieron hablar en inglés una vez que estén las láminas puestas. In the meantime, any questions for Dr. Szekely? Any specific questions for Dr. Szekely? I can make one up. I will make one up then. If you were to be undersecretary again, oh, you saved you for the question, right? Eso fue intencional, seguramente. All right, we are going to talk briefly before we go through the rest of the panel. I was asked in addition to lead it to be able to go through a little bit of what is going on in health as a part of the social sectors. And so if the translation is okay, you tell me if you want me to keep going. You want me to keep going in English? I can do that, not a problem. All right. So what I'm going to present to you has actually been published over a period of 2 decades in The Lancet, which is the leading medical journal in the world. We are very grateful as a country that we've had this opportunity to be able to publish as we have, to have this kind of peer review, a kind of an analysis over time of public policies in this sector. So first, a little bit of context. Not different to what Dr. Szekely shared, we're not doing so well in terms of health in Mexico. So you see Mexico, Latin America, and the Caribbean, the OECD, and the world. The easiest comparison is to our own region. In terms of life expectancy, we're on the low side, 70 versus 72. Current health expenditure, way on the low side as a percent of GDP, per capita also, and then we have a high percent of government spending
a low percent of government spending, sorry, as a proportion of total health expenditure. We would like that to go up. Also highlight that the proportion of the population who's suffering from what we call non-communicable or chronic diseases, which is the most complex and expensive to manage, is relatively high. It's high throughout the region, and Mexico is no exception. So the challenge is big in terms of emerging diseases. What has happened in terms of investment in health? It was going up and it has gone down tremendously since about 2015. And you see a reapunte, it's gone up a little bit around the COVID time because of purchase of vaccines, which is what we would have expected. But overall, while there was a very strong push to increase investment, and particularly public investment in health, it has gone down. In addition, the proportion of the population that will say that they have financial protection or full insurance coverage was going up, and it has also now gone down. The increases that we saw over the initial period, and then 2012 to 2018, were still related to the coverage of the national insurance program that existed until 2020, the Seguro Popular. And since then, the changes that have occurred in closing down those programs and attempts to open others have resulted in something like this. So whereas we were getting towards universal coverage in health, now we're seeing a tremendous drop, 30% of Mexicans who will say that they don't have financial protection in health. When we look at a set of indicators around health coverage, the actual health itself, not just the investment, because however much you spend, you would like to see better outcomes. We saw problematic declines between 2012 and 2018, and it's only gotten worse when we look through to 2021. And I would say that that is only partially related to COVID itself, but rather related to the management of the system through COVID. I will show you what we call cobertura cruda, basic coverage numbers. This is effective coverage, and what you need to look at here is what the trends are doing. And the trends also show, unfortunately, an important decline in the sorts of improvements that we were seeing over time. So effective coverage as well as basic coverage. Out-of-pocket spending going up. These are obviously real rates per family. And the reason this is so important is when we think about how to finance health, we think that out-of-pocket payment at point of service is the worst way to finance health. It's different than many other kinds of goods. But this is what you don't want to have, because families, when they're ill, shouldn't be trying to find the best possible price, but rather being able to do a prepayment and be insured either privately or publicly, and to avoid this kind of a situation. What happens when you get this kind of out-of-pocket spending? You get what we call impoverishing and catastrophic expenditure for families. Those are the rates. The purple line is the sum of what we call catastrophic, which is a relative amount, and impoverishing health expenditure, which is absolute. Those are pushed below the poverty line. Most of what went on in the 90s was a reduction in households with impoverishment. What's gone on since then is around catastrophic, or the proportion of their capacity to pay that they have to dedicate to health. Of particular concern is what happened with the closure of the Seguro Popular and throughout the period just before it, and that we've seen around COVID. So the calculations that we did, that we published in The Lancet, and this is with Hector Ayolo, who helped to prepare these graphs, these figures, along with several others who may be listening online. And so I'm very grateful to all co-authors who worked on this. We saw levels of catastrophic spending that we had not seen since the early 90s. And while things have gotten better, when we look at the trends, what we should have seen, not much. So that 2.7%, which is about 40, 50% higher than we would have expected, hasn't really gotten better even after COVID. What that means is that we have, at least in 2020, and again, it hasn't gotten much better in the data we have for 2022, 4.7 million families who suffered a catastrophic or impoverishing health expenditure, which is almost 3 million families more than we would have expected, even given the changes in coverage and the situation with COVID. This is obviously not what we would have liked to have seen happen.
Just to give you an idea of what's going on behind these numbers, this PENS parade, it's not the exact set of figures you just saw, but it's a combination of families driven below the poverty line and families spending a lot more than they should be spending. The reason I want to highlight this and setting it up a little bit for Professor Lustig is that these are poverty traps. So it isn't like they spend this large amount and then suddenly there's a reapunte, everything gets better. These families are driven into situations of poverty or deeper into poverty, and they may never be able to get out of it. But also because a lot of this are non-communicable, complex, costly diseases, they're getting hit over and over and over again by these kinds of spending. The other is, while these catastrophic and impoverishing levels of spending are very high, the 2.7% that we see in the national income and expenditure data, we have some data from smaller samples of individuals and families who suffer catastrophic illnesses. In this case, it's breast cancer. And what I want you to focus on is that it's almost 10 times the rate. So even these very high rates that we're seeing on average are really masking what's going on in terms of these sorts of poverty traps. What happened during COVID? Well, the analysis that we've had is that this country didn't do so well in managing it. These are two of the indicators that led up to where we're at. First, the number of tests that were available per 1,000, and we would like those to be high, but they were very low. Mexico's down there well at the bottom. And then as a result, you saw a huge number of positive tests, right? Because everybody who was able to get tested, we already knew they had COVID. Okay? What you're trying to look for if you want to have a policy around a pandemic with testing is that you can identify people who are sick and those who aren't sick, and so you can target. If you can only identify people who are already sick and you know they were sick, then your tests aren't telling you very much, right? So that's why the World Health Organization was suggesting 10%, and Mexico was well up around 50% of tests being positive. What does that tell us about what's going to go on in the future? So link this with the idea of non-communicable, complex, costly diseases. You've got a small sample on the left, breast cancer, diabetes, depression, and ischemic heart disease. And what happened was, if you look at what we call the canal endemico, all of a sudden, we didn't see these diseases. Suddenly, there weren't people diagnosed for about a year or a year and a half because of COVID. But it didn't mean the disease wasn't there. What it means is that the country is going to see, and many countries are already seeing it, a tsunami of either late detection or mismanaged disease that gets much more complicated and much more costly. So we're entering into the sexenio with this huge tsunami that's coming at us of costly diseases with this overall situation. So what do we do about it? We have a series of recommendations, short-term recommendations that have to do with what to do with pharmacies, with what to do with technologies, and for the private sector, similarly related. But I'd like to focus on these primarily. These are the recommendations towards universal insurance, and there are several. First, a legal reform, because there's a contradiction between Artículos 4, the 4th, and 123 of the Constitution, which makes health for some people a social right, and for some people a right that has to do with where you're employed. So if you're not employed in a certain space, the private sector or the public sector, IMSS or ISSSTE, you don't have the same right to the same package of care. And this is the first thing that really needs to be brought under control. These are also, I should say, recommendations largely developed by Julio Frank, with whom I do a lot of work and who used to be the president of this university until very recently. And the financial reform to increase financing in health and what we saw, because we shouldn't be so far below at least the Latin America average. On the operational or leadership side, to try to separate financing from delivery, which is a big recommendation for a country like Mexico. So what we should be seeing is institutions that manage financing only and others that manage delivery only. What happens? Then you can have some kind of healthy competition, or prestación plural as we call it, on the delivery side. That will help to improve the quality and the efficiency and theoretically increase access with an equity focus.
And finally, a reform that has to do with participation. The newest ways of thinking about health system reform talk about having patients, caregivers, and civil society be able to actually participate in the design of health systems and health system reform. And we have specific ways in which we think we can do that. I wanted to just a little bit deeper on the financing side, since this is a seminar about economics, to think about a legislated fixed contribution, a social contribution, and a common and universal package to which all have entitlements, and in which there's portability across all the different providers. Finally, when we think about reforming the delivery side of this, we need to think about it being, we have 10 different aspects. Anticipatorio, centrado en las personas, quality guarantees, integrated, continuous, the prestación plural, so you can have the private sector engaged with public sector financing, interconnected, sustainable, responsibly delivered, and pulling in innovation. And with that, I'm hoping that we can bring in Dr. Lustig. And if we can, thank you. Can we bring in Dr. Lustig? Great. Can we bring in Dr. Isabella? We can start with Enrique just to make it simple. Sure. Caitlin, is Enrique possible now? Hello. Sure. Why don't we go ahead with Dr. Sierra, and Yeah. then, so we can keep it going, and then we'll have the discussion. Is that okay? All right. So we're just going to change the order a little bit, and I will present. You have me doing all sorts of things, right? We will present Dr. Sierra, quien hablará sobre los tribunales y acceso a la justicia. Are we okay in Spanish? Good. We're okay in Spanish. Es español. Profesor de Economía de la Universidad Estatal de Michigan y anteriormente director del Centro de Investigación Económica del ITAM. Se especializa en Economía de Desarrollo y ha publicado en las principales revistas académicas. Ha ganado varios premios en economía, entre ellos el Premio Citibanamex y el Víctor Urquidi 2021 del Colegio de México. Adelante, Enrique. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, gracias por la invitación al Centro Georgetown de las Américas, a la Universidad de Miami. Gracias, Manuel. Yo voy a hablar sobre la evaluación de políticas públicas en México y tengo dos objetivos de esta presentación. El primero es provocar una discusión sobre la medición o falta de medición de políticas públicas en México, de sus efectos, y el segundo es mostrar un estudio en el que participé yo con coautores en evaluación de dichas políticas. Bueno, para empezar la plática quisiera mostrarles esto. Le pregunté a ChatGPT cuáles han sido las principales reformas de México en las últimas 2 décadas y me dijo lo siguiente, ¿no? La energética, abrir el sector energético a la inversión extranjera y privada, la judicial, ¿no? Juicios orales, telecomunicaciones para incrementar la competencia en telecomunicaciones, la educativa para mejorar la calidad de los profesores y electoral. Ahora, me pregunto yo, ¿qué sabemos acerca de la efectividad de estas reformas? ¿Funcionaron o no funcionaron? ¿Hay que cambiarlas? ¿Qué aprendimos? La respuesta es, aquí hay muchos académicos y hacedores de política, la respuesta es que sabemos muy poco de si funcionaron o si no funcionaron y qué hacer al respecto. Hay muy poca evidencia dentro de la academia y fuera de la academia. Por ejemplo, esta reforma fue muy sonada. Los juicios orales mejoran la evidencia presentada y disminuyen la violencia en el país. Es un tema súper importante, el tema de la violencia. No sabemos. Ahora, una pregunta obvia es, bueno, ¿y esto importa para México? ¿Qué tan problemático es no saber? Y yo creo que sí, porque en ausencia de la evidencia es muy difícil planear y corregir el rumbo y se imponen las opiniones y la autoridad a falta de evidencia. Ahora, estas son las reformas, pero déjenme
proponer algunos temas que no son reformas y que creo que son bien importantes, que deben estudiarse en México, que no sabemos qué está pasando. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de la banca de desarrollo? ¿Genera más crédito en la economía o no genera? Esto es una pregunta importante. ¿Cuáles son las principales barreras para acceder al sistema de justicia? Y como ustedes saben, ahora hay una reforma importante en este tema. ¿Cómo podemos aumentar el cumplimiento del predial? Un impuesto importante. Aquí está Gerardo, que está estudiando esos temas. ¿De qué manera combatimos la obesidad? En el sector privado, por ejemplo, ¿qué tan grande es el poder de mercado en diferentes industrias? Si debemos subcontratar servicios de salud del IMSS. Entonces es una diversidad de preguntas, un popurrí de preguntas, de las cuales creo que sería importante estudiar y no sabemos nada. Ahora, México es un caso interesante porque sí ha habido evaluación, sobre todo en política social. Progreso de oportunidades, el seguro popular, pero no en otros rubros como el sistema judicial. Ahora, esto es un problema particular de México y en otros países como Estados Unidos no sucede, ¿no? Hay docenas de estudios en impuestos, en salud, en mercados laborales, en educación, pobreza, por varias razones. Ahora, esta primera parte de la plática, nada más quería poner esto sobre la mesa y preguntarle a hacedores de política acá cuáles serán las barreras que están generando este resultado. Excelente. Ahora, quisiera mostrarles un ejemplo de un estudio en el que participé con los coautores, con Joyce Sadka y con Chris Goodruff, sobre los conflictos laborales. Entonces, nuestra motivación para hacer este estudio es que los tribunales de justicia en países en desarrollo son lentos, tienen muchos problemas, tienen partes mal informadas, hay corrupción, y sabemos que los tribunales que no funcionan generan costos para la economía en términos de menor crédito y menor inversión, de eso sí hay evidencia. Sabemos también que hay reformas efectivas judiciales que generan mayor productividad de las empresas, especialmente cuando se crean tribunales nuevos, pero no sabemos muy bien cómo mejorar las instituciones de justicia existentes. Entonces, quisimos estudiar los tribunales laborales en México y entender cuáles son las causas de su disfunción. Ahora, este trabajo empezó de una forma particular, no me ha pasado mucho. Las juntas de conciliaciones en la Ciudad de México contactaron a mi coautora Joyce y le pidieron ayuda para mejorar su funcionamiento, porque nos dijeron, mira, si dejamos de aceptar casos nuevos y dedicamos todos los recursos a solucionar los casos existentes, tardaríamos 4 años nada más en lidiar con el backlog. Entonces, y reciben al año 30,000 casos nuevos. Entonces, era un problema grande, el stock era grande y estaba creciendo el problema. Nos preguntaron, bueno, ¿qué está pasando y cómo podemos mejorar la operación? Entonces, lo que hicimos nosotros fue, primero hacer un diagnóstico, había poca información, codificar casos históricos y preguntarle a la gente qué estaba pasando. Y después propusimos una política sencilla, no tenían presupuesto para hacer nada más, de información. Y les voy a contar los resultados. Ahora, ¿por qué? O sea, un problema importante es que había muy poco, había un backlog grande y había poca conciliación extrajudicial. La gente quería demandar, aunque los juicios eran tardados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tardan tanto los juicios y por qué no llegan a acuerdos, ¿no? Y la teoría económica, hay una teoría económica grande porque hay falta de acuerdos en la negociación. La teoría de juegos dice, por ejemplo, que cuando hay un surplus positivo, cuando la gente descuenta el futuro y cuando hay common priors, muchos modelos predicen acuerdos inmediatos y no está sucediendo esto en la práctica. En la práctica la gente no puede negociar hasta un acuerdo. Ahora, ¿qué dice la teoría económica sobre por qué la gente no llega a acuerdos inmediatos? Y hay varias teorías. Una teoría es
el exceso de confianza, el overconfidence. La negociación, hay un breakdown de la negociación si la gente piensa que va a ganar. Las teorías también dicen que hay problemas de agencia entre los abogados y los clientes y eso también puede generar ineficiencias en la negociación. Ahora, estas teorías lo que te dicen es, bueno, si hay un problema de exceso de confianza o de información asimétrica, la información podría incidir en generar mayores acuerdos. Entonces, lo que hicimos nosotros es generar un programa informativo en donde le decíamos a la gente cuál es la probabilidad de ganar tuya, en particular tuya, con casos parecidos al tuyo, y cuál es la probabilidad de que ganaras, en cuánto tiempo y cuánto. Son juicios laborales. Ahora, déjenme les cuento entonces qué nos encontramos cuando hicimos análisis de los casos y qué hicimos. Brevemente, nomás 2 láminas. Primero, hicimos una encuesta a nivel país, 200,000 encuestas, y nos dimos cuenta que hay un muy bajo uso del sistema de justicia en México. Esto no se sabía con estos números. De cada trabajador despedido que no le pagan la liquidación legal, solamente 10% en México recurre a los tribunales. Solamente el 10%. 90% no recurre a los tribunales y se queda sin su liquidación. Ahora, de los que hay una razón por la que no acuden a los tribunales, de los que sí acuden, 40% de los juicios tardan más de 3 años. Y la tasa de conciliación es baja en México comparada con otros países, mientras que en Estados Unidos se concilian este tipo de juicios 80% extrajudicialmente, en México solamente 55%. Ahora, no solamente es tardado, sino que las indemnizaciones, lo que les reciben los trabajadores de su liquidación, es baja. En parte, ¿por qué? En parte por 2 cosas. Uno es que gran parte de los juicios expiran por falta de acción legal. Y de los que llegan a un juez, en donde el juez dice que ganó el trabajador, solamente la mitad recupera el dinero que pidió el juez. ¿Por qué? Porque las empresas son informales, no tienen activos registrados, es difícil recuperar el dinero que se les debe a los empleados. Ahora, en valor esperado, estos juicios que demandan, solamente el 5% recupera algo para el trabajador. ¿Qué más? Nos dimos cuenta que hay mucha desinformación, no solamente de los derechos legales que tienen los trabajadores. Un tercio no sabía qué debe esperar, ¿no?, de este tipo de demandas, sino también de su demanda. No saben qué hay en las demandas, como si los abogados tomaran un poco el control de las demandas. Un par de datos más. Hay un exceso de confianza. Le preguntamos a los trabajadores y al patrón en cada caso, ¿cuál es la probabilidad subjetiva? ¿Con qué probabilidad crees que vas a ganar este caso del 0 al 100? Esas probabilidades sumaban 1.5. La gente pensaba que iban a ganar con mayor probabilidad que la que tenían de verdad. Ahora, déjenme ahora contar. Entonces, el contexto es un contexto en donde hay mucha desinformación. La gente piensa que va a ganar, los juicios tardan mucho, hay pocos acuerdos extrajudiciales y los tribunales están rebasados de trabajo. Ahora hicimos algo muy sencillo. Bueno, si hay un exceso de confianza o información asimétrica, vamos a proveer información, pero una información personalizada que te dice, Miguel, casos parecidos al tuyo han conciliado con probabilidad, han ganado con probabilidad 47%, tardan 3 años y en total, en promedio, ganan 100,000 pesos, ¿no? Entonces, dimos información personalizada y queremos medir cuál es el efecto de tal información. Entonces, hicimos un experimento en donde algunos casos recibían esta información y otros casos no la recibían. Y este es un ejemplo de una página, es una información de una sola página. Y lo que encontramos es lo siguiente. El solo hecho, esto es muy barato de hacer, ¿no? El solo hecho de proporcionar esta información hizo que casi se duplicara la conciliación extrajudicial. Ahora, una cosa interesante es que esta información solamente tiene efecto cuando se le da al trabajador directamente. Cuando se le da a su abogado es como si no pasa nada. Es como si el abogado no transmitiera esta información. Ahora, esta información encontramos que
no solamente acelera los acuerdos, duplica los acuerdos y los acelera, sino que también tiene un beneficio en lo que recupera el trabajador. El trabajador recupera 14% más dinero en valor esperado por tener esta información y recupera más rápido. ¿Okay? Y ellos mismos dicen que tienen, gracias a la mayor liquidez, pueden pagar servicios como agua, electricidad de manera más fácil. Y además encontramos que los tribunales, por este tipo de información, al cerrarse las negociaciones fuera de tribunal, les baja la carga de trabajo. Entonces, lo que yo aprendo de este análisis hasta ahora es que dos cosas. Uno es que el tema de desinformación es muy grande y que podríamos avanzar bastante sin presupuesto adicional, sino simplemente proporcionando información a las partes de lo que pueden esperar en un juicio. Y segundo, lo que aprendimos en esta parte es que los abogados juegan un papel bien importante y parece que no transmiten la información a sus clientes, información que le conviene al cliente. Parece que hay un problema de agencia con los abogados. Bueno, ahora, haciendo un paso para atrás, ¿cuáles son los economics de este mercado que estamos viendo? Estamos viendo que tiene problemas por muchos lados. Uno, México tiene bien pocos jueces per cápita. Es un problema bien grande. Segundo, es bien difícil evaluar la calidad de los abogados y en México no existe un examen de barra, por ejemplo, que tengan que pasar. Entonces, la heterogeneidad de la calidad de los abogados es muy grande y es muy difícil para una persona evaluar la calidad del abogado. Segundo, parece que los abogados tienen incentivos distintos al trabajador. Los abogados ganan por demandar y a veces el trabajador le conviene más conciliar y lo convencen de demandar. El abogado lo convence de demandar. Tercero, hay poco aprendizaje. Es difícil aprender en este mercado porque el sistema judicial se demanda una sola vez en su vida. Entonces, no hay un aprendizaje. Y buscan un abogado en México, es difícil. Es difícil encontrarlo. Mucha de la información es boca a boca. No hay un repositorio, por ejemplo, con medidas de desempeño de abogados. Y esto es una cosa que se podría hacer sencilla, tipo Amazon, como Amazon, ¿no? Una lista de abogados. Bueno, entonces, creo que a raíz de estos estudios, en parte, ahora se cambió la ley y ahora se incluye en parte la demanda que las partes, el trabajador y la empresa, sean informados sobre las probabilidades de ganar de casos similares, cuánto van a ganar en cuánto tiempo. También se pidió ahora que hubiera una conciliación extrajudicial. Antes de demandar, tienes que pasar por un tipo de conciliación extrajudicial. Entonces, para mí yo aprendí mucho de este ejercicio, no solamente porque hace un diagnóstico del problema muy sencillo, sino porque proporciona algunas soluciones sin tener que aumentar el presupuesto. Ok, ahora nomás quisiera cerrar con esto. Como ustedes saben, va a haber una reforma judicial importante, viene una reforma judicial importante, en donde puede cambiar el tipo de jueces que trabajan en México. Ahora va a ser un sistema más político por votos. Van a cambiar los incentivos y quisiera abrir aquí a los expertos en este tema, que me interesaría mucho poder medir estas consecuencias de estas políticas. Esto sería hasta acá. Felicia, gracias. Muchas gracias, Enrique. Nora, say something. Oh no. We can see you. ¿Ahora me oyen? ¿Me oyen? Probando. Probando. Probando.
el Instituto de Compromiso con la Equidad. You know what? If this is going to cause a problem, let me just not introduce Nora, because are you able to switch over? Okay, all right. En la Universidad Tulane y miembro no residente del Georgetown Americas Institute. La investigación de la profesora se centra en el desarrollo económico, la desigualdad y las políticas sociales, con énfasis en nuestra región de América Latina. Es presidente de la Sociedad para el Estudio de la Desigualdad Económica, y presidenta emérita de the Association, the Latin American Caribbean Economic Association. En noviembre de 2021 fue galardonada con el Premio de Innovación por la Universidad de Tulane. Recibió su doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley. Nora, over to you, por favor. Bueno, bueno. I think if I use the microphone, Bueno. can you tell ¿Pueden Nora? oírme? ¿Sí o no? Bueno, Let me text her. I'm on it. You text her? Okay. is it okay now? But I couldn't hear them. Okay, so I can go ahead and present. Okay, I'm gonna share. All right, I'm gonna share my screen. It's sure the sharing is not turned on. The sharing's not turned on. We're fixing that now. If you want to go ahead and start with your own introduction. Ya, bueno, buenas tardes. Estaba yo pensando en una broma y permítame que voy a empezar con eso, aparte de agradecer a Manuel y Alejandro por haberme invitado al panel de la Universidad de Miami. Creo que vamos a tener que pedirle al señor Herbert un poco más de donativo para mejorar el equipo de sonido en el auditorio, porque ha sido un poco complicado. Pero bueno, pasemos ahora a la presentación mía. Sin slides va a ser difícil, así que ojalá que resuelvan también lo de... So go ahead and share. ¿Ya? Ok, perfecto. Vamos a compartir. Yes, we see 'em. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces empecemos. Voy a hablar yo sobre desigualdad y pobreza en México. Le aviso a Felicia que no la oía antes, así que si me calla porque me excedí de tiempo, no voy a escucharla. No porque no quiera, sino porque no se oye. Pero así que alguien me va a tener que avisar de alguna otra manera, tal vez Kate. Ok, gracias Kate. Bueno. Voy a empezar primero. La presentación que voy a hacer tiene dos focos, uno sobre desigualdad y pobreza, con algunas conclusiones en ambos casos sobre, uno, qué ha pasado y dos, qué es lo que todavía tiene que pasar. Respecto a la desigualdad, aquí estoy presentando datos del coeficiente de Gini para el concepto de ingreso que se usa para medir la desigualdad y la pobreza en lo general, que es el ingreso disponible, que es el ingreso que las personas tienen en su bolsillo después de pagar impuestos y recibir transferencias, más los ingresos de mercado que reciban. Presento los últimos 6 años, en parte porque nos estamos concentrando sobre la situación actual y también porque hay una cierta discontinuidad, si quieren, en la metodología de cómo se medía o cómo se captaba la información para generar este tipo de datos. Como pueden ver, el coeficiente de Gini ha bajado. Y ahora México está entre el grupo de países en América Latina de relativa baja desigualdad. Esto ahora les presento datos en el tiempo de muchas fuentes, todas las fuentes que pudimos encontrar en un trabajo que hicimos. Las que tienen colorcitos son las fuentes más utilizadas, como la de la CEPAL, el equipo de CEDLAC en la Universidad de La Plata en Argentina y otras. Y como pueden ver,
Lo que pasó en México es lo que nosotros llamamos una U invertida durante un periodo, un incremento en la desigualdad en los 90s, y luego después bajó posiblemente hasta la entrada de este gobierno. Hubo un plató, que lo señalo aquí por esta línea horizontal azulita que está aquí arriba, y a partir de la entrada del gobierno de López Obrador ha habido una caída en la desigualdad. Pero hasta aquí estamos con muy buenas noticias. La pregunta es, una de ellas es si lo que vimos en la caída de la desigualdad tiene más que ver con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el mercado laboral o en la política redistributiva. Y aquí les muestro que en realidad ha tenido más que ver con lo que ha pasado en el mercado y sobre todo en el mercado de trabajo. Esta línea azul es el Gini prefiscal aquí, en el año 2014. Y la línea amarilla es en el año 2022. Como ven, ha habido una caída en el índice de desigualdad prefiscal. Las flechitas rojas, que las dibujé a mano y por eso no están tan lindas, lo que muestran es cuánto influyó la política redistributiva, sobre todo la de transferencias, en la reducción de la desigualdad prefiscal a la del ingreso disponible. Y como podemos ver, bueno, cae en algo. No es trivial. México, cuando se compara con otros países de América Latina, no está mal necesariamente, pero eso prácticamente no cambió desde 2014, donde todavía estaba Peña Nieto, hasta el 2022, que es el último dato que tenemos para el sexenio actual. O sea, la caída es más o menos similar. Las dos flechitas, la que tiene la curva hacia arriba y la curva hacia abajo, si ustedes toman la diferencia, ligeramente superior para el caso de lo que ocurrió en el 2022 comparado con el 2014. Es decir, como comenté, la fuerza de lo que ha pasado en términos de la caída de la desigualdad se tiene que entender en lo que pasó en el mercado, sobre todo en el mercado de trabajo, y creo que uno de los factores importantes ha sido el incremento en el salario mínimo real, que ha subido más del 50% en términos reales en lo que va del sexenio, y esto debe haber tenido un impacto importante en la desigualdad. Bueno, hasta ahora todo lo bueno. Ahora empecemos a ver lo no tan bueno. ¿Cuándo se mide la distribución del ingreso con la información de las personas, de los individuos más ricos, que en general no se captan en las encuestas de hogares, que son la fuente de lo que les mostré antes? Y se corrige esa información con información que viene de datos tributarios. Ya vemos una historia diferente. La línea que les estoy mostrando aquí con la flecha es el índice de Gini, el mismo anterior para medir la desigualdad, con el ingreso prefiscal, ya con la población de altos ingresos incluida a través de lo que se obtienen de datos tributarios y un método que aquí yo en este momento no me voy a dedicar a describir. Si a alguien le interesa, luego les cuento. La diferencia entre la línea azul baja y la turquesa del medio es lo que se explica en términos de lo que pasa en la desigualdad cuando se incorpora a la población de altos ingresos. Y oh sorpresa, ya la desigualdad no cae cuando se incorpora a lo que pasó con los altos ingresos. México es además, cuando uno lo compara con el resto de los países, uno de los que tiene la mayor concentración de ingresos y riqueza en el 1% más rico en el mundo. En esta gráfica vemos del lado izquierdo las barras oscuras muestran la proporción de ingreso que tiene el 1% más alto en varias regiones, la de la izquierda. La de la derecha, las barras oscuras muestran la proporción de ingreso que tiene el 1% más rico en países de América Latina.
Y las barras grises se refieren a lo mismo, pero midiendo la riqueza. Y como pueden ver, México en la gráfica derecha es uno de los países que tiene la concentración del ingreso en el 1% más rico, de las más altas de América Latina, en este caso solo superado por Perú. Según esta información, el 1% más rico de México detenta 26.8% del ingreso. Bueno, además, una cosa que también sabemos de México es que la recaudación tributaria es relativamente baja, está por debajo del promedio de América Latina. Ahí vemos la flecha de roja que indica México. El promedio para América Latina es alrededor del 18% y para México es 15.3%. Y donde vemos la diferencia más importante es en la recaudación del rectángulo más oscuro de todos, el gris oscurísimo, que es la recaudación de impuestos de riqueza, de propiedad, riqueza y transferencia de riqueza, como el impuesto a la herencia. También vemos que cuando se analiza la tasa marginal de impuestos al 1% más rico, México no está necesariamente mal comparado con otros países, no es para nada de la más baja, está en el cuartil superior, pero es 35% y vemos que, por ejemplo, la mediana para los países de la OECD, me imagino que son los avanzados de la OECD, México es miembro también, es de 46.6%. Y vemos que también Colombia, Uruguay, Chile y Estados Unidos tienen tasas marginales más altas, o sea que hay lugar a donde moverse. Entonces, en síntesis, en términos de la desigualdad, lo que podemos concluir es lo siguiente. La desigualdad del ingreso disponible se redujo durante el sexenio. Todas las medidas que hay por ahí lo confirman. La reducción se debe más a la caída del Gini prefiscal que a la política redistributiva. Y aquí insisto que el incremento del salario mínimo debe haber sido un factor sumamente importante. Pero cuando se mide la desigualdad, incluyendo los ricos, la desigualdad no se redujo durante el sexenio. En México tiene una concentración muy alta del ingreso y la riqueza en el 1% más rico. Y como vimos, todavía hay margen para aumentar la tasa marginal y hay margen para moverse en términos de la recaudación de impuestos sobre la riqueza de varios tipos comparado con otros países de la región. Entonces, una primera recomendación, y después la voy a vincular con el tema de pobreza, es se puede hacer algo en términos de reducir la concentración tan fuerte del ingreso que hay en México, que se traduce también en una altísima concentración del poder, para lograr que haya más equidad cuando se incorpora realmente a toda la distribución a lo ancho y largo. Eso es desigualdad. Ahora déjeme pasar a pobreza. Bueno, en pobreza también tenemos buenas noticias. Acá les estoy mostrando 3 indicadores, el de incidencia, el de brecha y brecha al cuadrado. Todos bajaron en el sexenio. Estos son datos que utilizan la línea internacional de pobreza que se utiliza por el Banco Mundial para países de ingreso medio alto, así los llaman, Upper Middle Income Countries, al cual México pertenece, y sin duda ha habido una caída. Y nuevamente, no importa cuál fuente de información se utilice, en general se ve que la pobreza ha caído.